Buenas noches, tutor Edgar. Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Beltrán y a continuación voy a hacer la explicación de la tarea número 2, fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna. A continuación voy a dar inicio al índice de actividades. Número 1 en la presentación. Como le mencioné, mi nombre es Andrés Felipe Beltrán. Le presento mi documento de identidad. A continuación veremos los conceptos fundamentales asignados para esta actividad y 3 la pregunta problematizadora. En el primer concepto vamos a explicar cuál es el periodo de la señal de corriente alterna. El periodo es el tiempo en que se vuelve a repetir una onda a partir de un punto de referencia, que este punto pues parte en un plano cartesiano. La consecuencia del periodo de la señal de corriente alterna tiene como un valor definido la frecuencia, que se representa con la F minúscula, y se puede calcular el inverso del periodo e indicar la rapidez de la señal. El periodo también se representa con la letra T. En esta gráfica se muestra o se representa lo que denominamos el periodo y la T representa el tiempo. En el siguiente término vamos a explicar la frecuencia de señal de corriente alterna. La frecuencia de la corriente alterna se constituye en un fenómeno físico que permite repetir cíclicamente cierto número de veces durante un periodo de tiempo. La frecuencia la representamos con la letra F y su unidad de medida son los Hz. En conclusión, la frecuencia es la velocidad a la que corriente cambia de sentido por segundo. En esta gráfica podemos observar que la frecuencia es de 3 Hz y es la cantidad de veces que se repite, indicándonos la cantidad y el tiempo en el cual transcurre este ciclo. En esta diapositiva vamos a ver lo que es la fase. La fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas senoidales. Una señal se refiere a su desplazamiento de derecha o de izquierda con respecto a su punto de referencia. Estas mediciones las realizamos en grados o radianes. El siguiente término es la amplitud. La amplitud se define como el valor máximo, tanto positivo como negativo, que tiene una onda de corriente alterna. El punto más alto donde se encuentra en el lado positivo se le denomina pico o cresta, y en la parte máximo negativo se representa como vientre o valle. Entonces lo vemos representado en esta gráfica, donde la parte más alta en el lado positivo se denomina pico y en la parte más baja o negativa se denomina valle. El valor medio se denomina a la tensión o corriente alterna, a la medida aritmética de todos los valores instantáneos que genera la tensión, medidos durante cierto intervalo de tiempo. En otras palabras, lo que enuncia es que la función f de x es continua en un valor cerrado del punto A a B, en donde existe al menos un punto, que por supuesto es derivable, que pertenece al intervalo abierto de C, y a su vez pertenece al punto A y B. Como podemos ver en la gráfica, hay un punto donde hace contacto y es exactamente lo que nos explica el enunciado. El eficaz RMS se expresa de forma común como el valor efectivo y es un ejemplo que nosotros podemos llevar a nuestro cotidiano, que es en nuestros hogares tenemos 100 o 120 o 200 voltios y hace referencia a este valor. El RMS es el valor de voltaje o corriente alterna que se produce bajo el mismo efecto de disipación de calor, que su equivalente puede ser ya sea en voltaje o en corriente directa. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y tipo N? Es la pregunta problematizadora. Especifica que el semiconductor tipo P tiene como diferencia que utiliza o se agregan impurezas trivalentes. En los tipo N las impurezas son pentavalentes. Debido a la alta concentración de agujeros, este semiconductor lleva una carga preferente positiva. En cuanto a los tipo N, dado la gran concentración de electrones, esta carga preferentemente va a ser negativa. En cuanto a la conductividad, dada la presencia de portadores de carga mayoritarios, se debe a la cantidad de agujeros, mientras que en los tipo N se debe a que son electrones.
Otra de las diferencias es que los aceptadores se denominan aceptadores debido a la formación de agujeros y se denominan aceptadores debido a la formación de electrones. Por último, también debido a la cantidad de huecos que se presentan, espacios sin electrones, se le denomina como átomo receptor, y para los tipo N, debido a las adiciones extra, este es un átomo donante. ¿Cómo se fabrican estos? Básicamente los tipo P se obtienen mediante un proceso de dopaje añadiendo cierto tipo de átomos al semiconductor para aumentar el número de portadores de carga libres o positivos. Y los tipo N se obtienen mediante un proceso de dopaje añadiendo cierto tipo de átomos que permiten aumentar el número de portadores negativos o electrones. Tutor, gracias por su atención.